Tema conversación. Conversamos muy rico la otra vez, ¿no, Marta? Sí, y nos quedó aquí un poco en punta porque planteaste el tema de la realidad y de la ficción a través de los niños y la capacidad que tienen los niños de convertir realidad en ficción y ficción en realidad. Sigamos un poco en ese tema. ¿Qué otros pensamientos te surgieron a raíz de eso? Pues mira, María Tere. En relación con la sociedad, por ejemplo, colombiana de hoy. A ver, yo te cuento de las inquietudes que yo traía cada vez que venía a Colombia a ejercer mi oficio de cantante. Uh-huh. Siempre estaba convencida de que el tema del arte, por lo menos escénico, no puede quedar para el intérprete en que llegó, cantó, lo aplaudieron y se fue. Muy importante eso. Porque uno tiene el imaginario de que esos son los artistas. Ese es el imaginario. Los analfabetas de música tenemos, y no resulta todos, que sí, a través del arte, de los compositores geniales en la música clásica, que es el campo en el cual a mí me tocó interpretar, tener la posibilidad de tocar la sensibilidad de quien está escuchando esa música, ya es algo tan maravilloso, tan humano, tan especial, que alguien se emocione con una música bella, pues es realmente casi que una responsabilidad la que tiene el artista cuando está en la escena. ¿Y tú piensas que los colombianos como receptores tienen esa capacidad? Yo creo que sí, porque fíjate que la música es muy, muy importante en Colombia. Es decir, tanto la música costeña como todas las clases de música, no solamente la música como la interpretas tú, sino también la música es parte de la vida. ¿Cómo ves tú eso? ¿Sí encuentras aquí algo diferente en la gente, en esa capacidad que tiene, por ejemplo, de contornear la cadera, que es parte de la música? ¿Tú la consideras parte de la música? Pues mira, María Tere, la sensibilidad es el patrimonio de todos los seres humanos. Uh-huh. Lo importante es que existan las oportunidades para que la gente tome conciencia de que hay algo que es inexplicable, que es un misterio, como es la sensibilidad, que logra verdaderamente emocionar. Sí, digamos en Colombia la gente se comunica a través de la sensibilidad musical, ¿o no? ¿O crees que no? Sí, creo, por supuesto. ¿Y eso en qué se nota? Sobre todo en la música típica, popular de las distintas regiones del país. Yo creo que eso es una cosa también universal, no solamente en Colombia. La gente se emociona con la música al punto que no solamente la escucha, sino que en lo popular se levanta y la baila y se le convierte en un momento de alegría, en un instante de felicidad, que contrasta con las dificultades de la vida que cada cual tiene. No. Es una manera como de despresurizarse. Sí, se puede decir eso. De todas maneras, la música, como cualquier otra de las expresiones artísticas, pues tiene ese potencial de tocar la sensibilidad. Y yo creo que cuando un ser humano toma conciencia de la emoción hacia algo bello, ya se transformó. Ya de ahí en adelante no vuelve a ser el mismo. Esa es Yo pienso sensación. Más bien que más que transformarse, vive con la música. En Colombia se vive mucho con la música y la música es cuerpo también, no es solamente voz, es cuerpo. Lo que me pregunto es que a veces si eso es suficiente o si es necesario también un poquito de más cuidado en las realidades que hablábamos en la vez pasada, hablábamos de ficción y realidad.
esa manera de percibir y de vivir y de sensibilizarse con la música se aplica a realidades como, por ejemplo, las comunicaciones, la agresividad que se nota en algunas personas y en algunas no, o crees que son dos mundos distintos. No, yo pienso que nada es suficiente para neutralizar la violencia, aparte de verdaderamente educar. El tema de la educación integral, de incorporar en la sensibilidad y en el conocimiento y en el análisis de las personas, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, por ejemplo, el tema de la democracia, de que todos somos iguales. ¿Qué quiere decir todos somos iguales? Que en relación con la música, con la misma capacidad que tenemos de disfrutarla, así no tengamos el conocimiento de quién es Beethoven en ese instante, pero el disfrute que nos llegó es igual para todos. Sí, ahí somos todos iguales. Y el tema de sensibilidad, sensibilización y conciencia de derechos es importantísimo. Pues a mí me parece que allí, digamos, en el tema de los derechos humanos, hay una realidad y una, no ficción, sino una teoría. La teoría de los derechos humanos está embargando a todo el país, se habla de los derechos humanos, pero aplicarlos es lo más difícil, porque uno ve que un país insensible ante semejantes asesinatos. Yo creo que no se puede hablar en términos generales de los derechos humanos. Siendo abogada, tú y yo somos abogadas, aunque la gente no sepa. Tú, Marta, iniciaste pues en derecho, hiciste la carrera de abogada y yo también. Entonces yo no sé si a ti te pasa eso, que en realidad uno percibe que hay mucha teorización de los derechos humanos. Los discursos de las personas que trabajan en derechos humanos siempre tienen que ver con teorías, con citaciones, que el derecho humano, que los derechos de las mujeres, que en términos generales. Pero me parece que ha faltado en Colombia aterrizar los derechos humanos a la realidad. Y una cosa es la teoría. Y, por ejemplo, yo en mi trabajo he estado en muchísimos seminarios de derechos humanos y yo digo, pero por Dios, ¿por qué siguen haciendo ese tipo de seminarios de derechos humanos que son absolutamente teóricos y no entran a temas como, por ejemplo, las percepciones que tienen los colombianos y los latinoamericanos, o los de todos, los suizos también y los franceses, ¿sí? Percepciones sobre derechos humanos. Yo me acuerdo haber hecho unos seminarios en 7 ciudades del país sobre ese tema, cómo se percibe el desplazamiento, por ejemplo. Entonces, ya entra uno, como en la música, en la sensibilidad también así. No solamente la música permite sensibilidad, también el tener compasión, toda una serie de valores que tienen que ver con la sensibilidad y otros que tienen que ver con teoría que no llega nunca a aplicarse, y creo que ese es el caso de Colombia. Entonces, ¿cómo lograr uno? No se puede solamente a través de la música, pero sí cómo puede uno lograr que haya mayor sensibilidad en el tema de los derechos humanos, porque uno decía que hay los derechos de las mujeres, por ejemplo, sí se ha avanzado y mujeres muy capaces han avanzado en esa percepción de que los derechos de las mujeres en la práctica tienen que ser así y así. Pero no nota uno un cambio profundo de mentalidad en América Latina en general, en el respeto que se pueda tener por las personas. Es decir, que haya tantos asesinatos en Colombia, que se mueran, que todos los días los noticieros nos anuncien que se murió, que mataron, todos los días como si fuera un tema absolutamente trivial, se ha trivializado mucho. Entonces el reto
yo por lo menos lo veo desde este abuelazgo, veo que realmente aterrizar los derechos es lo más difícil que hay en Colombia, porque hay una cantidad de teóricos del derecho que tú y yo sabemos y los hemos percibido, que no se sensibilizan, repiten una retahíla de los derechos, pero no son capaces de llegar a sensibilizar ya el ciudadano común y corriente. ¿Cómo se podría hacer eso? Pues realmente la tarea es cultural. Es el cambio de mentalidades que hay que hacer. Toma muchísimo tiempo. Las transformaciones culturales son larguísimas. Frente al planteamiento teórico que dices tú muy bien, están hechos los planteamientos teóricos que ojalá pudieran descender y plasmarse en el primero de los senos más importantes para que lograr eso. Es el seno de la familia. Es que si no, desde el seno de la familia no empiezan a darse las transformaciones culturales requeridas para considerar de verdad el tema de los derechos humanos, el tema de los sujetos de derechos humanos, que somos todos en el seno familiar. Si desde ahí no empieza una tarea educativa muy concreta que se extiende al vecindario, se extiende a la escuela, se extiende al espacio territorial donde está viviendo esa familia y de ahí sigue creciendo desde lo local hasta lo regional y hasta lo nacional. Entonces, sí, todas esas políticas maravillosas que los incluyen como teorías. Pero entonces te pregunto, Marta, ¿de cuál familia estamos hablando? Porque de todos los tipos de familia. Lo que es más impresionante en Colombia y en otros países es que se ha fragmentado completamente la familia. Es decir, el esquema de una familia teórica en donde podamos actuar ya no existe. Ya no existe porque están separados, porque hay otros hijos de otras mujeres. Yo pienso por lo menos que la familia como estructura nuclear de la sociedad, etcétera, eso ya no existe. Existe, pero existen otros tipos de familia, sí, que es los que hay que incorporar. Ahí está entonces, por ejemplo, el de las mujeres. Uno ve las mujeres, es increíble en Colombia, no tengo el porcentaje aquí, pero digamos de mujeres cabeza de hogar. Sí, claro, eso es familia. Entonces, eso es familia. Y pero eso tiene que estar reconocido legalmente y tiene que estar reconocido. Sí lo está, pero en la práctica, es decir, ese tipo de familia, yo veo que está muy abandonado, porque yo creo, más aún, voy a ir más lejos, creo que ya deberíamos acabar con los términos de la familia ideal, padre, madre, hijos, etcétera, porque esa ya prácticamente no existe. Cuando uno ve en los niveles altos, hay hijos, los tuyos, los míos y los nuestros, como dicen, en otros niveles de más precariedad y tristeza está la mujer sola que tiene que vivir ayudando y sosteniendo el hogar. Está también el tipo de familia, como pues se ha estudiado tanto, distinto en la costa o muy distinto en el interior. Entonces, a veces hablamos en términos completamente teóricos. Y tienes razón cuando dices que la música sí puede aportar, digamos, unas relaciones de comunicación distintas. Pero a mí me preocupa mucho ese tipo de ser humano ideal que estamos creando y el ser humano real que está teniendo en estos momentos una cantidad de crisis. No lo estamos abordando en forma lo estamos abordando como discursos universales, pero no como discursos, digamos, reales, por fenómenos como los LGBTs, como lo digital, como la pandemia. Todo eso ha afectado el concepto de humanidad, de ser humano. Entonces,
Perdóname que te interrumpa, ¿y tú no crees que el tema es verdaderamente educativo? Pero yo creo que hay que definir qué es educar. Educar, por ejemplo, a través de la televisión se educa. En todo instante se puede estar educando. Y todavía, digamos, los esquemas de educación son todavía muy rígidos. Por ejemplo, la televisión no ha penetrado en las escuelas, pero tampoco ha penetrado el Internet. Los maestros trabajan sobre unos niños y son los mismos niños, otros niños en Internet. Entonces se crea una fractura entre los niños de Internet y los niños. Un niño es diferente cuando está en Internet y diferente cuando llega a la escuela. Las escuelas, no se ha estudiado suficientemente cómo están las escuelas colombianas, sino lo que han hecho generalmente ministras de educación es más cubrimiento, lo mismo en las TICs, más cobertura. ¿Pero para qué? ¿Para qué tipo de humanos estamos formando? Y creo que está muy desintegrada la concepción de lo humano en no solo en Colombia, sino en el mundo. Uno lo ve a través de telenovelas, en fin. Uno ve que esa desintegración del ser, de lo humano, es lo que está llevando a que cada vez hay nichos segregados y digamos la educación, ¿qué es? ¿Qué es para ti la educación? Porque no es solamente las escuelas, no es solamente la música, no es solamente, es también la vida. Por supuesto, sí. Por supuesto, la educación no es simplemente un tema de conocimiento y de aprendizaje y de memorización, eso es equivocado, sí, ese es el enfoque. Hay educación de la emocionalidad. Eso, por ejemplo, eso sería fundamental. La educación de las emociones. Sí. Entonces, ¿eso cómo lo percibes ahí tú? Es, por ejemplo, donde el arte puede hacer muchas cosas. Claro. En estos días me llamó la atención muchísimo el intento de la alcaldía de Bogotá de tener el concierto con intérpretes más numerosos en toda la historia de cualquier concierto que se haya hecho, que sucedió precisamente en el Parque Nacional con algo así como 13,000 niños y adultos que estaban haciendo interpretación con sus instrumentos musicales, recogidos de las escuelas, recogidos de las universidades, recogidos de los conservatorios, y que llegaron todos voluntariamente a tocar una música que les anunciaron con anticipación que podría ser. Y el propio himno nacional, no sé, viste el himno nacional en la Plaza de Bolívar, que fue una maravilla. Una cosa maravillosa. Entonces, realmente todos los estímulos, pienso yo, los estímulos que puedan llegar a la sensibilidad, a la emoción y al conocimiento simultáneamente, claro. Eso sería fundamental para la comprensión de un ser humano más integral. Esa es mi mirada. Sé que eso es una cosa muy compleja, sé que es una cosa muy difícil de hacer, sí. Pero creo que todas las políticas públicas en relación con esos temas de cultura y de educación y de fortalecimiento de los seres humanos, qué bien que estén planteadas, pero si no arrancan de lo local, de las idiosincrasias propias a los territorios, de la escuela y de la familia, no tenemos esperanza. Sí, pero entonces no tenemos esperanza. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a acabar? No hay esperanza, sino hay conciencia de que todas esas teorías tienen que estar aplicadas en concreto, en casos específicos, en los núcleos y con metodologías determinadas en lo local, porque las transformaciones sociales no suceden sino a partir de la localidad. Una política pública no transforma. No, es teórica. Es una teoría. A propósito de lo que sí, así es. Y uno ve los discursos políticos de cualquier tendencia son teóricos. Sí, así es. Son lo que proponen, pero no cómo. El cómo es el que realmente hace falta. No aquí, sino en todo el mundo. Empezando por la guerra entre Rusia y Ucrania, el cómo no aparece. Sí aparece que hay más solucionarlo. Armas, más. Y yo creo que todas las personas, ojalá
todas las personas pudieran tener un instante de reflexión sobre estas conversaciones que estamos teniendo nosotros. Qué maravilla que las personas pudieran reflexionar sobre quién soy yo, dizque como sujeto de derechos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ¿Tú le ser un preguntas sujeto de derechos? ¿A mí cuándo es que me han respetado alguna vez mi derecho? ¿Cuáles derechos? Y creo que es una responsabilidad, una gran responsabilidad, de que quien tiene un principio de liderazgo en cualquier comunidad, en cualquier instante de su experiencia de vida. De liderazgos de la base, no del presidente, no de los ministros. De liderazgos de la base. De la base. Entonces, realmente, cómo actuar frente a circunstancias que se presentan en las cuales uno considera miércoles aquí, mejor actuamos con cuidado. Educar en lo cotidiano. La educación. Por ejemplo, en la familia, en la que yo no creo mucho y tú crees, en el sentido de que no, la familia real se presentan unos conflictos. No, ya lo decía algún escritor ruso, que creo que era Tolstoy, si no estoy mal, que todas las familias felices se parecen. Sí, deben ser pero son totalmente distintas cuando hay conflictos, porque cada una tiene un conflicto diferente. En cada familia. Y el reto grande, yo creo, en Colombia es que haya más de la buena conflictividad. Exactamente. Es decir, que la gente se atreva, los niños se atrevan a decir, mamá, no me gusta esto, papá, no me gusta que tú y no que se lleven a la adultez semejantes rollos tan complicados que no salen sino por allá cuando ya llegan a los 50 años y la mamá ya está anciana. Entonces resulta pues que si uno hubiera podido educar a los hijos en su emocionalidad para que manifestaran sus emociones y sus sensaciones. Para mí es casi más importante que el conocimiento. Así es. Y que el conocimiento. Yo estoy de acuerdo. El hecho de que la gente no aprenda a argumentar, a analizar. Sí. Uno ve que los niños, por ejemplo, no le discuten al profesor y me parece discuten entre comillas, analizan los temas. Y yo creo que una de las pruebas de que verdaderamente sí estamos atrasados en materia educativa es que no hay esa capacidad analítica, y eso lo demuestran las pruebas PISA, que los niños no tienen la capacidad de lectura analítica. Y eso es fundamental. O de música analítica, por ejemplo, también se puede. ¿Por qué me gusta la música de Beethoven? Entonces, no, la música de Beethoven porque es el mejor. Entonces, ¿por qué me gusta esa música? Preguntar a los niños, decir, estos niños que hablabas el otro día, pues preguntar, bueno, ¿por qué te gusta eso? En música también hay mucha educación analítica, ¿no es verdad? Claro. No solamente la vivencia, la sensibilidad. No solamente la vivencia y sensibilidad, sino en una educación musical de fondo. Por supuesto, se entra a estudiar a los compositores, a los estilos, las diferencias de estilos, cuándo surgieron, en dónde se notan. Eso, toda la formación musical integral es muchísimo más allá de simplemente el gusto de escuchar la música, por supuesto. Y Marta, ¿a ti no te dan ganas de liderar ese tipo de análisis de vivencias en la música, más allá de la música misma? Claro, por supuesto. A mí me encanta conversar. Sigamos en el tema de la conversación. Conversar a mí muy me rico, encanta además conversar sobre todos esos temas, y qué maravilla poder trabajar con los profesores, por ejemplo, de canto, con los profesores de técnica vocal, con todo lo que se supone. Pero ¿sabes qué pasa? Que para hacerlo, quienes están interesados tienen que manifestarse. Exacto. Nuevamente el mismo otra problema. Vez el mismo tema. Aquí estoy yo. Pero si no hay interés. Hace falta cierta audacia intelectual, que eso es lo que tratamos bien rico aquí en estas conversas. Sí, ahí sí, porque podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, y podemos analizar a fondo y podemos tratar de ver el punto que está planteando la otra persona, que es algo para lo cual hay muchas veces ceguera.